Bueno, nosotros seguimos todavía en el libro del Éxodo. No estamos exponiendo todo el libro del Éxodo. Estamos exponiendo pasajes que nos ayuden a ver lo que está detrás de este título de toda la serie, la gran caída y la gracia que nos rescata. La realidad es que el libro del Éxodo, estoy ahí porque más o menos parqueado por varios domingos, porque como otros han dicho, no hay ningún otro libro de la Biblia que ilustre mejor la condición del corazón humano, del tuyo y del mío, de creyentes e incrédulos. Y es por eso que me encanta este libro, es uno de mis libros favoritos. El libro de los Hechos, el libro del Éxodo, pone de manifiesto las quejas de ese corazón que continúan en la vida del creyente a menos que hayamos alcanzado una gran madurez. Si tú miras el libro anterior, el libro de Génesis, va a descubrir ahí que Dios le prometió a los descendientes de Abraham una tierra, la tierra de Canaán, capítulo 12. Pero si llegas al capítulo 15, va a ver que esa promesa fue ratificada, incluso con detalles de los límites de dónde a dónde esa tierra iría como límite, ¿verdad? Como fronteras para que ellos pudieran poseerla. Lo que ellos no sabían, aunque Dios se lo reveló a Abraham, que ellos estarían allí como esclavos por 400 años y que entonces Dios los sacaría a la tierra prometida. Lo que nunca entendieron es que para ir del punto A, Egipto, al punto B, Canaán, el camino era el desierto. Lamentablemente, con toda la aridez, la sequía, las carencias del desierto, Dios lo dispuso así para ellos y Dios lo dispone así para nosotros también. Yo no sé si tú te has percatado cuando tú lees la historia redentora de que el desierto es el lugar preferido de Dios para llevar especialmente a los mejores de Él. Llevó a Moisés por 40 años, una primera parte de su vida. Estuvo en Egipto 40 años como hijo adoptado de Faraón, si pudiéramos decir. Luego huyó al desierto, estuvo ahí por 40 años sirviendo a su suegro. Luego regresa para libertar al pueblo 40 años más. 80 años de tu vida, de 120 años, pasados en el desierto. Dios llevó a los judíos, a los israelitas al desierto. Estuvo allí 40 años. Llevó al profeta Elías al desierto múltiples veces. Llevó a Juan el Bautista al desierto, se lo educó allí de alguna manera, aunque no tenemos detalles. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el Espíritu. Pablo fue llevado al desierto de Arabia. Probablemente pasó allí 3 años para ser entrenado por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en lugares áridos, o tú aprendes a confiar y obedecer a Dios, o te mueres, porque es allí donde Dios es tu único recurso y tu única provisión. El desierto puede ser doloroso, pero siempre es necesario. Ahora escúchame, varias veces yo te voy a decir a lo largo del mensaje, escúchame, quiero verdaderamente que escuche con atención. Cuando Dios te guía, nunca pasas por experiencias sin sentido y sin propósito. Eso no ocurre. No importa la experiencia, lo difícil, lo doloroso, tú nunca has estado en un lugar donde no haya sido Dios el que te llevó y nunca has estado atravesando algún tiempo de tu vida sin que ese tiempo no tuviera un propósito en las manos de Dios. Como Spurgeon decía, si hubiera un mejor camino para llevarte del punto A, Egipto en este caso, al punto B, Canaán, si hubiera un mejor camino que ese, el amor divino te tendría en ese otro camino y no en el que estás. La realidad es que nosotros llegamos a conocer mejor a Dios en medio de los momentos difíciles, hermanos. En medio de los peores momentos es cuando tú puedes conocer a Dios de la mejor manera. Él es ahí tu única opción.
Egipto o el mundo es demasiado ruidoso para yo oír la voz de Dios. Está congestionado con demasiadas personas, lleno de tentaciones, como para que tú puedas tener un encuentro con Dios y conocer verdaderamente su carácter. La insatisfacción humana y la provisión de Dios es el título de mi mensaje en esta mañana, reflexionando sobre este texto del libro del Éxodo, pero también sobre tu propia vida. De manera que te voy a invitar a leer conmigo Éxodo 16, del 1 al 12. Más adelante leeremos otros versículos del mismo capítulo. Versículo 1, partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Esclavos estaban diciendo eso. Pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrá que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, pues Él ha oído sus murmuraciones contra el Señor. Murmuran contra nosotros, que ustedes murmuran contra nosotros. Y Moisés dijo: esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: dile a toda la congregación de los israelitas: acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba, toda la congregación de los israelitas miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. El Señor habló a Moisés y le dijo: he oído las murmuraciones de los israelitas. Háblales y diles: al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Wow. En el texto que leímos, yo quiero que tú veas tres cosas: la intención de Dios con el desierto, la provisión de Dios en medio de la insatisfacción del pueblo, y la revelación de Dios en ese desierto con un propósito final, como ocurre en nuestras vidas. Estas son las tres cosas que vamos a ver: la intención, la provisión y la revelación de Dios. Y la manera como esos tres propósitos o verdades se entrelazan. Comencemos con la primera: la intención de Dios en el desierto. El pueblo de Israel había llegado al desierto de Sin unos 30 días más tarde, quizás unos días más, después de su salida de Egipto, según leemos en Número 33:3. El desierto de Sin, donde estaban ahora, es uno de 7 desiertos a través de los cuales ellos tendrían que viajar desde Egipto hasta Canaán. No uno, 7 desiertos. Apenas tienen unos días caminando y esta es la tercera vez que ellos se quejan. 3 veces ya se han quejado contra Dios. Faltaban 39 años más o menos. Tú puedes leer de estas quejas en Éxodo 14, 11 y 12, en 15, 24
y ahora en 16:2. Ahora, la diferencia esta vez es que el texto dice que toda la congregación se unió a las quejas. Toda la congregación. Primero un grupo, quizá un grupo más grande, pero ahora toda la congregación. Y como bien decía un autor, la queja es una de las enfermedades del carácter más contagiosas en el ser humano. La queja no es simplemente una debilidad nuestra, aunque lo es. No, pero tienen que entender la profundidad de esto. Es una debilidad del carácter, es una falla a nivel del carácter. Es una enfermedad y es de las más contagiosas entre los seres humanos. Eso se convirtió lamentablemente en el patrón por los próximos 40 años, de manera que todo lo que Dios le fue enseñando, experiencia tras experiencia, no le sirvió. La palabra traducida como murmuraciones o quejas en el versículo 2 que leímos, de acuerdo a Phil Ryken en su voluminoso comentario sobre el libro del Éxodo, dice que significa una rebelión abierta. Y la pregunta sería, sin tener que ir a un diccionario del lenguaje original, ¿hay alguna evidencia en este texto de que realmente fue una rebelión abierta? Sí, claro, el próximo versículo, escuchen. Los hijos de Israel les dijeron a Moisés, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿En serio? ¿Por qué no habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta congregación? Es una rebelión abierta. Nosotros preferiríamos habernos muerto allá. No sé para qué nos trajiste a morir aquí. A toda esta congregación no la va a llevar a morir de hambre. Es más, Moisés, nosotros recordábamos que en Egipto nos sentábamos frente a las ollas llenas de carne. Nos hacíamos con pan. En serio, esclavos hacían eso. Quizás sus capataces, quizá la hija del rey, el rey mismo y su personal. Pero eso es lo que ocurre, hermano, cuando el espíritu de queja se apodera de tu mente y de tu corazón. Pastor, ¿qué es lo que ocurre cuando el espíritu de queja se apodera de mí? Escucha, glorificas el pasado. En Egipto, de repente, el Egipto era mucho mejor que donde nosotros estamos. Y tú condenas el presente. Incluso cuando Dios está siendo bondadoso contigo en ese presente. Y eso es lo que ellos dicen. Nos han traído a este desierto, es el presente, para matar de hambre a toda esta multitud. Su ira lo indispuso contra la bondad de Dios. Y así ocurre con nosotros. Recuerda que ellos fueron sacados de Egipto para servir al Señor. Y ahora ellos están diciendo que prefieren regresar a Egipto para servir a Faraón. Wow. Lo impresionante de esta historia, cuando tú la lees, es que no hay una sola expresión de gratitud hacia el Señor. Una sola. Después que cruzaron el Mar Rojo, ahí Miriam danzó y quizá eso pudiéramos tomarlo, pero eso eran unos días primeros. Apenas iban a comenzar la travesía en el desierto. Después de ahí no hay una sola ocasión de gratitud. Tampoco encuentra una ocasión donde el pueblo vino a Moisés y le dijo, Moisés, mira, vamos a orar, guíanos en oración para pedirle perdón a Dios por nuestras quejas. O para pedirle a Dios que nos provea en la escasez, en la aridez. Lo único que tú encuentras registrado son las quejas que llevaron a Moisés y las quejas que hicieron acerca de Moisés. Ahora, hermanos, déjame darte 3 características relacionadas a la queja. Quejarse siempre es una expresión externa de ingratitud interna. Estoy llevando el mensaje lentamente a propósito,
Ayuda a mi voz para parte de eso, realmente porque necesitas rumiar esto. Un corazón quejumbroso, por lo general, no es un corazón de oración. Y número 3, un espíritu amargado siempre indica que hay un problema en mi relación con Dios. Si Dios los sacó para mostrarle lo que había en su corazón, como Dios le dice a Moisés. Moisés escribe en Deuteronomio 8, al final de los 40 años, que Dios le dijo, para esto los saqué al desierto, para humillarlos, para probarlos y saber lo que había en sus corazones. Bueno, o en sus corazones. Bueno, si eso es verdad, ¿sabes qué? 30 días fueron suficientes para poner en despliegue su corazón. 30 días. El resto era más de lo mismo. ¿Tú estás viendo la intención del desierto? Déjame decirte algo más. Quejarse es la inclinación natural del corazón centrado en sí mismo. Y la forma en que vivimos cuando olvidamos que no llegamos al desierto por accidente, sino por diseño de Dios o designio de Dios. Y que tus dificultades llegan a tu vida diseñadas por Dios. Escúchame, tú estás donde una modista, o diseñador, diseñadora, donde una estilista o peluquero o peluquera, como quiera que tú le llames. Cada vez que tú vas, te hacen un corte a la medida. Cada desierto en el que tú has estado ha sido cortado a tu medida, literalmente hablando. Hermanos, se quedaron contra Moisés. Moisés no lo llevó al desierto, Dios los llevó al desierto. Escucha, versículo 6. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: a la tarde sabrán que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Él se lo está diciendo. Se van a saber que fue Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Hermano, Dios te guía al lugar donde tú estás o estarás, porque es el lugar donde tú tienes que estar. ¿Para qué, pastor? Para librarte de ti mismo. ¿Alguna vez tú le has orado a Dios y le has pedido a Dios, líbrame de mí mismo? Si no lo has hecho, comienza a hacerlo. Si lo has hecho, síguelo haciendo. Pero yo le he pedido eso a Dios múltiples veces. Tú tienes un problema contra el mundo o con el mundo. Tú tienes un problema con las tentaciones que el mundo te ofrece. Tienes un problema con Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tu mayor problema eres tú mismo, con el que tú te levantas y te acuestas, literalmente hablando. Entonces tú estás donde tienes que estar. Dios te ha llevado al lugar donde estás porque es el lugar donde tiene que estar para librarte de ti mismo y ser moldeado a su imagen. Ahora, ¿sabes por qué el desierto es el lugar preferido de Dios? Porque el calor del desierto tiene que ser algo poético. Ahora, el calor del desierto derrite los ídolos de tu corazón. El calor del desierto derrite los ídolos de tu corazón. Ellos sabían desde el principio que Dios los había llevado al desierto, pero seguían culpando a Moisés y a Aarón, como hacemos nosotros. Nosotros aquí teológicamente nos sentamos y decimos, sí, la providencia de Dios, Dios es soberano, Él es que guía a todo el mundo, Él es Él que guía mis pasos, pero cuando la dificultad llega, mi queja es horizontal. Y Dios dice, a ti se te olvidó quién que te tiene ahí. A ti se te olvidó quién marcó tus pasos. Nos quejamos de las circunstancias, nos quejamos de las personas que nos hacen daño, en vez de verlas como instrumentos en las manos de Dios para formar su imagen. Hermanos, Dios es mi testigo y algunos de ustedes también,
porque lo he verbalizado. Yo he dado gracias a Dios por algunas de las personas que más profundamente me han herido u ofendido, sobre todo en redes sociales. No tengo que decir más. Pero la única manera de Dios formar en mí amor por el prójimo y amor por el enemigo y amor por aquellos que no te aman, amor incondicional, es dejándome experimentar las cosas que mi corazón necesita para él darme entonces el amor por esas personas. Yo he aprendido a dar gracias a Dios por aquellas personas que más profundamente me han herido, incluyendo en esta semana. Hice una publicación de un párrafo. Como muchas veces no hay lectura comprensiva, creó una montaña, una ola, que viajó por más de una red social, cuando en realidad la última frase del párrafo es la explicación a la primera frase. Y alguien me llamó ayer y de buena manera, es un amigo, me alentaba que respondiera. Y le decía, ¿usted sabe cuál es el problema? Es que yo nunca he respondido. Esta sería la primera vez que yo respondo. Y no lo hago porque no veo necesidad de defenderme, sobre todo cuando entiendo que el párrafo contiene la explicación. Pero le doy gracias a Dios por toda esta semana, porque puso a prueba mi paciencia, puso a prueba si iba a reaccionar con orgullo, con humildad, con autodefensa y demás. Versículo 8. Y Moisés dijo, sigamos con el diseño del desierto, o el propósito. Esto sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Permíteme decir una vez más algo que ya he dicho múltiples veces. Cada acontecimiento aquí debajo tiene dos lecturas. Como tú lo ves, lo interpretas, y como Dios lo ve y lo interpreta. Humanamente hablando, se quejaron contra Moisés y Aarón a nivel horizontal. A nivel vertical, se quejaron contra Dios y Moisés se lo dijo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestras murmuraciones no son contra el otro, sino contra Dios que me tiene ahí. Número 2, yo creo que veas ahora no solamente la intención del desierto, sino la provisión de Dios en ese desierto, que también tiene un diseño. Versículo 10. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los israelitas, ellos miraron al desierto y vieron la gloria del Señor aparecer en la nube. ¡Wow! ¿Tú has visto la gloria de Dios aparecer en algún lugar, resplandecer? No. Pero ellos la vieron. Eso fue un regalo que ellos no merecían. Que Dios, antes de proveerte el maná, en vez de simplemente hacerlo llover, Dios desplegó su gloria y luego hizo llover el maná. Ellos no merecían una aparición tan gloriosa. Y cada vez que Dios interviene en tu vida o en la mía, Él quiere que veas su gloria. Hermanos, ningún otro pueblo en toda la historia, desde Adán y Eva hasta nuestros días, vio las manifestaciones de poder de parte de Dios como el pueblo de Israel, y ninguna experimentó a Dios tan de cerca como ellos la experimentaron. Y sin embargo, nunca ellos se sintieron o fueron o quedaron impresionados ni con su poder, ni con su generosidad, ni con la bondad de Dios, nunca. Y sin embargo, a pesar de su ingratitud, la fidelidad de Dios los persiguió todo el tiempo, durante 40 años. Versículo 11 y 12. Y el Señor habló a Moisés y dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas.
Uno esperaría, nosotros por lo menos actuaríamos de esa manera. Se están quejando, apenas salimos de Egipto. Esta es la tercera queja que hemos oído, la tercera ocasión de quejas. Pues ahora que se queden en el desierto, que busquen cómo comer, yo no voy a dar nada. Pero no, eso no fue lo que pasó. Versículo 11, he oído las murmuraciones. Versículo 12, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne, hasta carne les voy a dar. Y por la mañana se saciarán de pan. Sabrán que yo soy el Señor su Dios. Déjame leerte el versículo 13 al 15 que no habíamos leído todavía para que puedas ver la abundancia de la provisión. Por la tarde subieron las codornices, cubrieron el campamento. Imagina en la tierra, codornices ya hay para ti. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, había sobre la superficie del desierto una cosa delgada como copos, menuda como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Esa pregunta, ¿qué es esto? Literalmente es el significado de la palabra maná. Lo que ellos dijeron al ver esto, maná, que significa en hebreo, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Es el pan que el Señor les da para comer, les dijo Moisés. ¡Wow! Incluso en su rebelión, Dios sigue preocupado por ellos. Y yo les pregunto, padres, si ustedes no han lidiado por un día, una semana, un año, años con la rebelión de uno o más de sus hijos y sin embargo han continuado proveyendo para ellos. De manera que si ustedes que tienen corazones malos, como todos nosotros, son capaces de proveer en medio de la rebelión de sus hijos, mucho más nuestro Dios. Y en el desierto, a través de la provisión de Dios, ellos no solamente vieron su fidelidad, su amor, su gracia, su generosidad, sino que vieron su soberanía de cómo Dios podía hacer llover pan del cielo. Cómo Dios podía traer codornices para ellos. En una ocasión anterior, cómo encontraron agua en Mara y las aguas eran amargas y Dios le endulzó las aguas. Y cómo posteriormente, cuando tenían falta de agua, Dios le sacó agua de una roca. Por 40 años. Y aún así ellos no estaban convencidos de la bondad de Dios. En el diseño de su provisión, nosotros podemos apreciar el contraste. Piensa ahora, entre sus quejas y la misericordia de Dios. Entre su ingratitud y la provisión de un Padre fiel. Entre su impaciencia y el carácter de un Redentor fiel, que es lento para la ira y abundante en misericordia. De hecho, hay un gran contraste, un abismo de contraste entre el corazón no enseñable del ser humano y el corazón didáctico de Dios. Y algunos de ustedes estarán preguntándose qué significa eso de didáctico. Bueno, es sencillo. Un gran contraste entre el corazón no enseñable del pueblo y el corazón de Dios dispuesto a enseñar a su pueblo todo el tiempo, aún después de sus tropiezos y caídas. De hecho, la ley de Dios, ¿cómo es llamada en hebreo? Torah. ¿Sabes lo que significa Torah? Instrucción. La ley de Dios que todo el mundo teme, Dios dice simplemente mi instrucción para protegerte. Eso es lo único que la Torah es. El pueblo judío fue llevado al desierto y allí pasaron diferentes circunstancias, calamidades, y Dios los puso bajo su disciplina más de una vez. Pero tú y yo necesitamos aprender, necesitamos recordar que algunas de las mejores lecciones se aprenden bajo la disciplina de Dios. Algunas de las mejores lecciones se aprenden bajo la disciplina de Dios. Ahora, la próxima vez que tú estés a punto de quejarte, no olvides que lo que decimos aquí abajo se oye allá arriba todo el tiempo y que Dios no lo ignora.
En el texto que leímos, yo no sé si tú te percataste, 4 veces en 12 versículos Dios dice, yo oí sus murmuraciones. Probablemente lo leíste y se te quedó en la mente una vez. No, 4. Versículo 7. Él oye vuestras quejas contra el Señor. Versículo 8. Porque el Señor oye vuestras murmuraciones. Versículo 9. Porque Él ha oído sus murmuraciones. Versículo 12. He oído las quejas de los hijos de Israel. Hermano, Dios no ignora tus quejas. Pero peor aún, Dios siempre se toma nuestras quejas como algo personal. Porque de la misma manera que Moisés dijo, no somos nosotros que te hemos traído al desierto, sino Dios, de esa misma manera, cuando estés donde estés, aún hoy mismo, Dios en su providencia te tiene ahí. Literalmente hablando, yo no sabía que íbamos a cantar esta nueva canción, no la conocía ni siquiera, pero me encantó de que vi el título, Providencia. De hecho, en el primer sermón estaba mucho más congestionado en la nariz y cara y toda mi cabeza, por así decirlo, porque estaba sollozando en mi interior a ver la realidad de la bondad, de la provisión de Dios en su providencia. Dios toma nuestras quejas como algo personal. Hermano, recuerda, Él es quien te lleva al desierto. Y te lleva para humillarte, a mí también. Para probarte, a mí también. Para ver lo que hay en tu corazón. Y para que aprendas que no solo de pan vive el hombre. Lamentablemente, ellos cayeron en cada prueba una y otra vez. Y la gracia de Dios tuvo que ir y rescatarlo y seguir caminando con ellos. Pero desafortunadamente, miles de ellos cayeron y fueron enterrados bajo la arena y jamás llegaron a la tierra prometida. Para nosotros, la tierra prometida es la gloria en su presencia. Y muchos que se identifican como cristianos lamentablemente perecerán de este lado si nunca llegara a nuestra tierra prometida y todo el tiempo quejándose contra el Dios de toda provisión. Dios lleva a sus mejores al desierto. Cristo fue llevado al desierto. De hecho, texto de Marcos, creo que es el capítulo 1, nos dice que Cristo fue empujado al desierto por el Espíritu para ser tentado. A propósito. Ahora, nota la diferencia de Cristo en el desierto y el pueblo judío en el desierto. O de Cristo y nosotros, representados por el pueblo judío. En el desierto Cristo se humilló a sí mismo, pero el pueblo hubo que humillarlo. En el desierto Cristo puso en despliegue todo su corazón de sumisión a su Padre, mientras el pueblo mostró su corazón de rebelión. Y al ayunar por 40 días, Cristo verdaderamente mostró que no solo de pan vive el hombre, gracias a nuestro buen Redentor. Pero sigamos analizando la experiencia del desierto. Dios decidió darle maná, se lo anunció, pero cuando el maná llegó, no llegó al azar, vino con un diseño. Que Dios dice que se lo iba a dar para probarlos, para ver si andan en mi ley. O sea, yo te voy a proveer. Recuerda, la próxima vez que Dios te provea, la provisión frecuentemente viene como una prueba de cómo va a administrar la provisión. Versículo 4. Entonces el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción de un día para que yo los pruebe si andarán o no en mi instrucción. O sea que la carencia es una prueba. Yes. Sí. Y la abundancia es otra prueba. Ajá.
el suministro del maná puso a prueba sus corazones. Eso era el propósito. Un simple trozo de pan mostró la falta de confianza en el carácter bondadoso y fiel de nuestro Dios. Van a tomar una porción para un día, no más. Y al otro día, algunos salieron a buscar pan. De vuelta al Edén, Dios les dijo, el día que comas, morirás. La serpiente le dijo, claro que no van a morir. Ciertamente no morirán. Como hay una limitación, me conviene más desconfiar de Dios que confiar en la serpiente. Comí de la fruta. Pero esa es la realidad de cada ser humano. Cada vez que Dios pone una limitación en su vida, Él prefiere desconfiar de Dios para morder la fruta que Él quiere probar. Y no tiene que ser una fruta, obviamente, pero algo que no debieras hacer. En el desierto, rodeado de arena por todos lados, de nuevo, tú tienes dos opciones. O tú confías en Dios, o tú básicamente mueres y mueres enterrado bajo la arena, como ocurrió con miles de ellos, como ya mencionamos. Escucha las palabras de este comentarista sobre este pasaje. Si la Biblia enseña algo sobre la naturaleza humana, es que la confianza y la obediencia absoluta son raras, incluso en las personas más piadosas. Confianza absoluta en Dios, eso es raro, dice este autor, a una persona más piadosas. ¿Por qué? Bueno, es que nosotros pensamos, Dios nos dio la respuesta en el Salmo 50, versículo 21, pensaste que yo era como tú. Como tú sabes que ustedes, los seres humanos, no son confiables, tú piensas que yo tampoco soy confiable. Y como con frecuencia, cada vez que un ser humano te pone cierta limitación, tú tiendes a desconfiar de él, de que, ¿por qué él no quiere que yo haga tal cosa? De esa misma manera, tú piensas y te comportas conmigo. Lo más impresionante es de qué manera la ingratitud del corazón hacia el Dios de toda provisión es puesta de manifiesto en la abundancia de su provisión. Hermanos, cuando tú estés caminando en abundancia, cuando tú estés bien, cuida tus pasos, cuida tus palabras, cuida los lugares que visitas, cuida lo que haces. Porque la abundancia también prueba la fidelidad de ti como siervo de Él. Una ración por día. Las instrucciones fueron específicas y luego aclaradas. Una ración por persona por día. Escucha ahora la aclaración, versículo 19. Moisés les dijo, nadie dejará nada de ello hasta la mañana siguiente. Versículo 20. Pero no escucharon a Moisés y algunos dejaron parte de ello hasta la mañana siguiente. ¿Tú sabes lo que pasó ahora? Se llenó de gusanos. Sigamos explorando la provisión. Versículo 26, 27. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y en el séptimo día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. En el día 6 tú tomas una doble porción y la guarda, esa no se va a dañar, a corromper. Y el día siguiente, porque no va a llover más. Toma una porción un día y al otro día no salgas, no trate de guardar esa ración para el otro día, pero algunos lo hicieron. Al final de la semana toma una doble porción y el séptimo día no salga a buscar maná porque no va a haber maná. Pero ellos, algunos salieron. ¡Wow! Adán y Eva. Una repetición. No coman y comieron. Ahora, hermanos, ¿cuántas veces Dios te ha dicho no comas y has comido? Ay, Dios mío, dicen algunos. ¿Cuántas veces Dios ha dicho no
y te has comido la fruta. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a aprender que el no de Dios es uno solo, no y no cambia? Escucha lo que Dios dice en el versículo 28, cuando vio la realidad de lo que ocurrió. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, ahora el Dios de abundante misericordia está a punto de perder la paciencia. De manera que recuerda la próxima vez que esté en el desierto. La paciencia de Dios, al igual que todos sus atributos, es infinita, pero Dios no está dispuesto a ejercerla infinitamente hacia las criaturas. Y lo mostró en el desierto. Es infinita, pero Él no está dispuesto a ejercerla sin límites. Nuestro Dios es lento para la ira y abundante en misericordia. Él es lento para la ira, pero no sin ira. Y es lento para la ira, pero tus acciones y las mías las pueden disparar, o la pueden disparar. Recuerda lo que te dije al principio, que Dios no nos lleva al desierto sin un propósito. Y cuando lo hace, te di varias razones por qué lo hace, como lo hizo con los judíos, las mismas razones que les dio a ellos, pero escucha, Él lo hace para mostrar su gloria, lo vamos a ver. Lo hace para purificar nuestros corazones, no solamente para mostrar mi corazón. Él quiere un mejor corazón. Por otro lado, lo hace para que aprendamos a realinear nuestros propósitos con los suyos, que prácticamente nunca son los mismos. Lo hace para fortalecer mi fe y lo hace para recordarnos, hermanos, cada desierto que tú vives debe ser un recordatorio. Esta no es mi casa final, esto no es mi hogar final. Lo mejor está por venir en tu vida. De manera que ten paciencia, confía en Dios en el trayecto. Antes de terminar el mensaje, déjame hacerte 2 o 3 observaciones más. Pensemos en Moisés, que estaba en el desierto, y el pueblo. Comparemos la reacción, actitud, respuesta de Moisés y la del pueblo. El pueblo se quejó a Moisés y de Moisés. Moisés se quejó en ciertos momentos a Dios. Y sabes que Dios siempre le proveyó la solución. Lamentablemente, la única vez que Moisés se quejó del pueblo, perdió el derecho de entrar a la tierra prometida. En esa ocasión. No voy a entrar ahí porque ese no es el tema para el día de hoy. Entonces, en cada ocasión que Dios fue a Moisés, Moisés fue a Dios, le habló del pueblo, en cada ocasión Dios le proveyó la solución a la situación. Quizás esa es la razón por la que no es un accidente que el Salmo 103:7 diga: Él, Dios, dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras al pueblo de Israel. Ok, 2 cosas. Moisés conoció sus caminos, pero el pueblo solo sus obras. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: Dios dio a conocer su carácter, esos son sus caminos, a Moisés, y sus obras al pueblo de Israel. Mi pregunta, hermanos, ¿tú conoces las obras de Dios narradas aquí? ¿O tú conoces el carácter detrás de cada obra de Dios narrada en su libro? A Dios no le interesan las historias por las historias. A Dios le interesa desplegar su carácter para que le conozca en las historias que Él narra. Entonces, escúchame, cuando nosotros pensamos en los 3 amigos de Daniel que iban a ser tirados al horno de fuego, ellos dijeron al rey: quiero que sepas que nuestro Dios es capaz de librarnos. Pero si no, todavía no nos postraremos ante tu estatua. Frecuentemente recordamos esta primera parte. Nuestro Dios es capaz de librarnos, como que yo estoy en esta prueba, pero tú sabes que mi Dios es capaz de librarnos. Sí, pero los amigos de Daniel fueron específicos en ayudarnos a entender. Sí, pero ellos no solamente dijeron eso, ellos revelaron la soberanía de ese Dios al decir:
mi Dios es capaz de librarnos, pero nosotros no sabemos si Él lo va a hacer. Eso es su potestad. Lo que quiero que sepas, que no cambia en nada lo que nosotros vamos a hacer. No nos vamos a postrar delante de tu Dios, nos quememos allá adentro o no. Ellos conocían el carácter de su Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú conozcas en las historias. El pueblo llegó a conocer los milagros, pero Moisés conoció el carácter de Dios detrás de los milagros. Llegó a conocer un Dios soberano, misericordioso, santo, justo, fiel. Soberano. Ese es el carácter del Dios que Moisés conoció. El Dios que gobierna cada pulgada cuadrada del universo, o cúbica, si quieres, del universo. Pero ¿sabes qué? Es el Dios que gobierna cada paso que tú das en tu vida. Es el Dios que gobierna cada paso que otra persona da a favor tuyo o en contra tuya. ¿Cómo va a ser, pastor? Bueno, si no, Él no es soberano. O Dios es soberano, y Él es Dios, o Dios no es soberano, en cuyo caso entonces tampoco es Dios. Hermano, es un concepto que no es exclusivo del cristianismo. Los judíos en el judaísmo creen la misma cosa. Y los musulmanes en el Islam creen la misma cosa. Dios es soberano. Entonces vimos ya la intención del desierto, la provisión de Dios en el desierto, que también tiene un diseño. Yo quiero que tú veas ahora el diseño de su revelación. Cada vez que Dios se revela, Él tiene un propósito con su revelación. Escucha, versículo 12. He oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. ¡Wow! O sea, todo el pan que yo quiero. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Entonces ahora, el propósito del tiempo en el desierto, de la apertura del Mar Rojo, del maná que cayó de las nubes, de la abundancia de los codornices, del agua que salió de la roca, de la aparición de la gloria de Dios en las nubes, es que sepas que Él es el Señor tu Dios. Ese es el propósito de su revelación. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Bueno, déjame ver si puedo ilustrarte. La frase, sabrán que yo soy el Señor, aparece repetitivamente en el Antiguo Testamento. En el libro del Éxodo, escucha cuántas veces aparece. Éxodo 6:7, sabrán que yo soy el Señor vuestro Dios. Éxodo 7:5, sabrán que yo soy el Señor. 14:4, sabrán que yo soy el Señor. 14:18, sabrán que yo soy el Señor. 16:12, sabrán que yo soy el Señor. 5 veces. Pero si eso te parece mucho, en el libro de Ezequiel la frase aparece 54 veces. Ahora escucha cuándo aparece. Cuando los incrédulos que no me han creído, no me han seguido, me han rechazado, cuando ellos reciban la visitación de mi justicia, ellos sabrán que yo soy el Señor. Por otro lado, cuando mi pueblo que se ha desviado y yo los esparza en los 4 puntos cardinales y experimenten también mi justicia, ellos sabrán que yo soy el Señor. Y en el desierto ahora, escuchen lo que dice. Por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Israel nunca supo lo especial que era ser el pueblo de Dios. Lo especial que es tener a Dios o tener al Señor como tu Dios que está por ti. Hermano, nosotros aquilatamos eso, saboreamos eso, que el Señor del cielo y tierra, del universo soberano, que gobierna todo lo que se mueve en su universo, es mi Dios y que está por mí. ¿Tú sabes el privilegio que eso es? Lo extraordinario que eso es. Ahora escucha, la frase aparece 2 veces más en Joel. En esa ocasión
Se refiere al pueblo de Israel cuando Dios en un futuro lo bendiga otra vez. En medio de mi bendición, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. ¿Tú ves el propósito de su revelación? Yo lo que quiero que tú sepas, el Señor, su Dios. Dios está diciendo, yo me revelo porque yo quiero que tú sepas quién yo soy. Y no solamente quién yo soy para ti. Porque la frase no se queda en yo soy el Señor. Termina en tu Dios. Ahora, la más hermosa de esas frases aparece en Éxodo, versículos 6 al 8. Por tanto, dile a los israelitas, dice Dios a Moisés, yo soy el Señor. Eso precede a lo siguiente. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. O sea, yo soy soberano, yo soy Yahweh. Los sacaré de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Grábate eso, hermano. Es que si tú verdaderamente eres nacido de nuevo, tú eres parte del pueblo de Dios y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Wow. Israel nunca supo el privilegio, lo especial que es tener a Dios como tu Señor, tu Dios, y que está por ti. Ahora, en la medida que traemos esto ya a la conclusión, piensa en estas cosas, manera de aplicación, que Dios nos puede decir hoy. Escucha, yo soy quien vio la opresión de mi pueblo en Egipto y soy el que ve la tuya. Yo bajé para rescatar al pueblo de Egipto, pero yo bajé para rescatarte a ti de tu propio pecado. Yo los protegí del sol con una nube durante 40 años, pero hoy tu protección es Cristo mismo. A ellos los alimenté con pan que cayó del desierto, pan físico, pero hoy yo te di el pan de vida. Yo libré sus batallas, pero no olvides que yo libro las tuyas. No trates de librarla por mí. Yo libro tus batallas. Los perdoné muchas veces. Y tú has perdido cuenta de cuántas veces yo te he perdonado. ¿Tú has contado las veces que Dios te ha perdonado? No, porque aún si lo hubiese hecho, hubiese perdido la cuenta hace mucho tiempo. Estuve con ellos por 40 años y ahora estoy contigo hasta el final. Hasta el final, hasta que entres en gloria, y continuaré contigo. Yo les di a Moisés como mediador, pero yo te di a Cristo como mediador. ¿Tú sabes los privilegios que tú tienes bajo el nuevo pacto que ellos no tenían? Ellos celebraron la Pascua de Moisés en Egipto, pero hoy Cristo es tu Pascua. Eso es exactamente lo que Pablo le escribe a los Corintios, que Cristo es nuestra Pascua. El Cordero de la Pascua en Egipto se convirtió en el Cordero de la cruz para nosotros. ¡Wow! El maná nunca fue su mejor provisión. Su mejor provisión en el desierto era Dios mismo. Y Dios nos ha dado a nosotros a Cristo, que es el pan de vida. El pan que nos da la vida. El maná del desierto, hermano, era solamente un símbolo, una sombra de lo que había de venir. Escucha cómo Cristo mismo lo reveló con colores. Juan 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Amén. Pastor, pero todavía no veo el maná. Y espera, no vaya muy rápido. Versículo 48. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne.
Wow. O sea que el maná era una sombra de lo que había de venir exactamente. Y Cristo es la realización de la sombra, la realidad que proyectaba la sombra. Los que comieron el maná terminaron muriendo, pero el que come el pan de vida seguirá viviendo. Cierra tus ojos. Yo voy a orar. Casi te leo la oración que escribí, pero la oración yo quiero que tú la puedas rumiar. Esto es parte del mensaje, pero es una oración. Que tú puedas decir en tu interior: Padre, gracias por alimentarnos con el pan vivo, incluso cuando no teníamos hambre de él. Perdónanos cuando comemos la basura del mundo que nos quita el apetito por tu palabra. Señor Jesús, confesamos que tú eres nuestra mejor provisión en el desierto y en la abundancia. Perdónanos que cuando olvidamos que derramaste tu sangre por el pecado que hoy seguimos cometiendo. Perdónanos cuando pecamos hoy con cosas por las cuales ya tú pagaste. Espíritu de Dios, gracias por recordarnos que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca. Gracias por la provisión de tu Hijo. Gracias por rescatarme de los deseos de mi carne. Gracias por buscarme en mi insensatez. Gracias porque múltiples veces me has bendecido a pesar de mis múltiples quejas. Finalmente, perdóname porque no veo tu bondad que me ha rodeado desde mi nacimiento hasta este mismo día. Padre, gracias por tu fidelidad que nos persigue. Abre nuestros ojos para ver la bondad por delante, por detrás, a cada lado, por encima y por debajo de nosotros. Gracias que tu bondad es tan abundante que aún en mi rebelión tú no la has removido de mí. Enséñanos hoy en este mismo día a vivir satisfechos en ti. Que podamos decir como Pablo: yo he conocido, he aprendido el secreto de vivir en la abundancia y en la escasez. Claro, porque en ambas situaciones te tenemos a ti. Gracias por tu bondad en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.